Buenas noches, compañeros maestros, maestras que laboran en los diferentes niveles educativos. Hoy vamos a hablar del diagnóstico participativo, que es un tema importantísimo para todo maestro, para poder adquirir herramientas en el campo científico de la educación, desde el paradigma sociocrítico, con un enfoque interpretativo social, de la reflexión en la acción y sobre la acción, aplicando una metodología de investigación-acción participante. Voy a retomar 6 aspectos que giran en torno al diagnóstico participante, ¿sí? Estos 6 aspectos, el primero es la definición de lo que es el diagnóstico, las etapas del diagnóstico participativo, los pasos que se tienen que llevar, los objetivos del diagnóstico participativo, un plan de diagnóstico como ejemplo, ¿sí? Y lo que es el valor educativo. Iniciaremos con lo que es la definición. Bueno, para que nos quede más claro, vamos a analizar lo que es el diagnóstico. Es un instrumento que ayuda a identificar claramente los problemas que existen en cierto grupo, escuela o comunidad, pensar en sus posibles causas y elegir sobre cuál se va a trabajar. Debe actuar sobre situaciones específicas fijando la atención en un resultado concreto que se quiere alcanzar y cuyo logro podemos controlar y evaluar en corto o mediano plazo. Ese es lo que es el diagnóstico. Ahora vamos a analizar lo que es el diagnóstico participativo, ya más enfocado a lo que es el término participativo. Es el proceso que permite identificar y explicar los problemas que afectan a la población de manera de una realidad social que se requiere intervenir en un momento determinado con la participación de los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades organizadas. Se plantea el diagnóstico participativo como una investigación donde se describen y explican ciertos problemas de la realidad para intentar su posterior solución y en donde la organización y sistematización son fundamentales. ¿Sí? Esto nos va a permitir tener una idea muy clara de lo que es el diagnóstico participativo. Iniciando con la definición, ahora vamos a analizar las etapas. Recordemos que el diagnóstico constituye la primera etapa del ciclo de trabajo en la organización. Forma la base de otras etapas del ciclo. Como se darán cuenta en esta diapositiva, el diagnóstico es el principal, es la base. De ahí se deriva lo que es la planificación. Dentro de la planificación, bueno, se tienen que planificar diferentes actividades en las cuales se tiene que ejecutar, y es el tercer paso, la ejecución. Posteriormente, después de la ejecución de esas actividades, se tendría que hacer la evaluación, ¿sí? Y finalmente la sistematización. Una vez que se haya evaluado esas actividades, se tiene que sistematizar toda esa información y todos los resultados de las actividades que se realizaron. Todas esas son etapas que nos va a permitir realizar un buen trabajo. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los objetivos, ¿sí? El objetivo principal central de lo que es el diagnóstico participativo es obtener información acerca de los problemas, necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo en la comunidad escolar, como lo estábamos viendo aquí en esta diapositiva. Dentro de ese objetivo giran 4 más en su entorno, como es identificar la importancia de la participación en el diagnóstico comunitario participativo, reflexionar acerca del momento más oportuno para la realización de un diagnóstico participativo, dar a conocer diferentes formas de identificar de problemas en la comunidad escolar y finalmente determinar el proceso a seguir para la realización de un diagnóstico participativo. Todos estos son los objetivos que nos hace que vamos a tener claro y que nos va a permitir que el diagnóstico participativo lo lleve a cabo. Posteriormente vamos con el plan. Aquí nos muestra, es un ejemplo claro de lo que se tiene, de la forma en cómo se tiene que realizar un plan de diagnóstico. Para eso tiene que darle respuesta a 6 preguntas: el qué, cómo, dónde, quiénes, con qué y cuándo. Dentro del qué, bueno, como el ejemplo lo indica, ¿qué acciones necesito realizar para transformar mi proceso de mediación dentro del aula multigrado y suprimir las diferencias de aprendizaje en mis alumnos, desarrollando sus competencias para la vida de manera general? Aquí, en la pregunta del qué, estamos identificando el problema. Partiendo de la siguiente pregunta, ¿sí? El cómo, bueno, ahí dentro del cómo, están las técnicas y los instrumentos. Dentro de las técnicas, bueno, ya vemos 5 técnicas: observación del participante,
análisis del documento, entrevista técnica, encuesta y grabación. Dentro de cada técnica se manejan los instrumentos. Los instrumentos, bueno, de la observación está el diario de clase del docente y el diario del alumno. ¿Sí? Dentro del análisis de los documentos está la revisión de cuadernos y la planificación del docente, que en este caso es una planificación en multigrado. Y bueno, y aquí entre lo que es la entrevista técnica está el de instrumento y la guía de preguntas para los padres de familia. Entre lo que es la encuesta, el instrumento es un cuestionario con preguntas cerradas a los alumnos. Y la que es la grabación, bueno, aquí está lo que es el video y la fotografía. A la pregunta del dónde, bueno, pues aquí es de identificar el lugar, dentro, por lo regular dentro y fuera del aula, ¿sí? Que son los espacios en los cuales el docente tiene que estar laborando y que les va a permitir aplicar esas técnicas y esos instrumentos. ¿Quiénes? Bueno, pues aquí va dirigido, si es al docente, al alumno, al padre de familia o de manera general a todos los sujetos que intervienen en la educación. El con qué, bueno, tiene mucha relación con los instrumentos. El con qué es el diario de clase, el diario del alumno, la revisión de los cuadernos, la planificación del docente, la guía de preguntas o el cuestionario, o los instrumentos de la grabación, como es la cámara de fotográfica o de video. Y el cuándo, bueno, aquí hay que manejar los tiempos, manejar una fecha exacta en el cual se tiene que realizar cada una de esas actividades. Y de manera general, este es un plan de diagnóstico, que nos va a permitir tener muy claro lo que se va a realizar dentro del diagnóstico y cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que es el valor educativo. El valor educativo es muy importante tener claro esto, porque esto nos va a permitir tener un amplio conocimiento sobre lo que es el diagnóstico participativo. Bueno, aquí maneja que permite apropiarnos de experiencias de aprendizaje y fortalecer la formación ética y ciudadana a través de estas 4 valores, como la primera, la adquisición de metodologías para la investigación social y el análisis de la realidad. La construcción colectiva de la realidad, orientada con objetivos comunes, esfuerzos y responsabilidades compartidas. El contacto directo con las necesidades y problemas que inciden en el desarrollo de las comunidades escolares. Y finalmente la integración y aplicación del conocimiento en la praxis cotidiana y en la comunidad escolar. Estos son los valores, ¿sí?, que le da un plus a lo que es el diagnóstico participativo, ¿sí? Y bueno, dentro del tema, bueno, quiero mencionar la referencia bibliográfica, los autores en los cuales yo me basé en la realización de la investigación de este tema. Primero está Alfredo Astorga y Barbara de Gil, que con los pasos del diagnóstico participativo. Los marcos de Daniel Arias Ochoa con el diagnóstico pedagógico. Y hay más autores que hablan sobre el diagnóstico participativo, pero los principales en lo que es la investigación fueron en estos 2 autores. Y bueno, finalmente agradecerles la atención prestada. Espero que el tema les sirva de algo para enriquecer su práctica docente y sobre todo fortalecer los aprendizajes de sus alumnos. Por su atención, muchísimas gracias.